en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Verso 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Padre que estás en el cielo, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret, te honramos en esta hermosa mañana. Gracias por darme la oportunidad de compartir con esta tu iglesia, a tu pueblo, la palabra. Te ruego, Señor, que dé sazón a mis palabras, que me dé la gracia. Permite que este mensaje que hemos traído hoy, Señor, sea de edificación para aquellos que están conectados, Señor, que muchas de sus dudas puedan ser disipadas y que la gracia tuya sea sobre cada uno de sus hogares. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, amén y amén. Gloria al Señor. Puede ubicarse, amado hermano, allí donde usted esté. Si es en su sala, en el comedor, en su alcoba, le invito para que se ponga cómodo, pero quiero invitarle para que trate de no distraerse con nada. Amén. Procure estar solamente atento a la palabra del Señor. Si le gusta tomar apuntes, tenga su libreta a la mano, su lapicero, y vamos a estudiar la palabra de Dios bajo el tema: el Dios no conocido. El Dios no conocido. La concepción del mundo en cuanto a Dios varía según la cultura y el mover espiritual de cada lugar. En la actualidad hay aproximadamente 4.200 religiones distintas, siendo las principales el hinduismo, el judaísmo, el budismo, el cristianismo y el islam. La mayoría de estas religiones a nivel mundial creen en una deidad o en algo, no por convicción o experiencia propia, sino por un legado ancestral. De hecho, hay muchos en nuestras iglesias que se congregan y que creen en Dios no porque hayan tenido un encuentro con Él, sino porque mi padre me dijo que había que creer en Dios y que yo debería de ser parte del movimiento misionero mundial, pero no porque tengan una convicción clara de quién es Dios. Dios creó al hombre para que fuera un adorador. Isaías 43, verso 7 y verso 21, la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Yo mismo lo he creado para que me adore. Entonces Dios crea al ser humano para que sea adorador de Dios mismo. Considerando esto, el ser humano tiene la necesidad de creer en algo o en alguien, y esto es para adorarlo, ya sea para rendirle culto o para saciar su necesidad de adorar. En esta necesidad de adorar, el hombre se ha dividido en varias posturas, y de esto es de lo que quiero que hablemos en este hermoso día, en esta mañana. Pero antes de hablar de estas posturas hacia las cuales el hombre se ha inclinado en cuanto al tema de Dios, en lo que ellos creen, quiero principalmente compartirles una lectura. En alguna ocasión invitaron a un conferencista, al doctor Lukrich, para que abriera una de las secciones con una oración. Y en esta ocasión él quiso describir quién era Dios a través de su oración, y se ha escuchado en muchos lugares, y yo quiero hoy leérselas para que veamos quién es nuestro Dios. Dice así: la Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, Él es el rey de los siglos, Él es el rey de los cielos, Él es el rey de gloria, Él es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor limitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, es eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura.
es la más alta personalidad de la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y los afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento. Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Él es el camino de justicia. Él es la autopista a la santidad. Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable. Su amor es ilimitado. Su misericordia es eterna. Su amor nunca cambia. Su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo. Su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no puedes quitarlo de tus manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no pudieron soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es el Dios en el cual usted y yo creemos. Gloria al nombre del Señor. Así que es importante conocer a nuestro Dios para saber en quién hemos creído. El tema es el Dios no conocido. En Hechos capítulo 17, el verso 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la siguiente inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Ese es a quien yo os anuncio. El verso 24 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. Ese es el Dios en el cual usted y yo hemos creído. Así que existen diferentes puntos de vista sostenidos por aquellos que ignoran la Biblia como la palabra de Dios. Y yo quiero nombrar algunos de ellos que son los más conocidos. El primero es el ateísmo. El libro de Salmo, capítulo número 14 y verso 1, el escritor escribe lo siguiente. Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. El ateísmo, dice la palabra, son personas necias delante de Dios. El ateo niega la existencia de toda deidad, no cree en ninguna deidad. Él cree que el universo ocurrió por casualidad siempre y está sujeto a leyes impersonales. Hay dos tipos de ateos: el ateo filosófico, que niega que Dios existe, y está también el ateo práctico, que vive como si Dios no existiera. Déjame decirte que no importa si crees o no en Dios, algo hay seguro, y es que a Dios tendremos que darle cuenta por nuestras acciones. En alguna ocasión una mujer, una periodista, estaba entrevistando a un pastor. Esta mujer era atea y le dice al pastor que para qué perdían el tiempo predicando de un Dios que no existía. Ella no creía en Dios. El pastor le responde lo siguiente: pueda que usted tenga razón.
si Dios no existe, pues a la verdad yo no pierdo nada. Podría simplemente estar en mi vida defendiendo algo que no existió. Y según el ateísmo, pues después de la muerte no pasa nada, dejamos de existir. Así es. Pero si Dios sí existe, escuche esto, el predicador no pierde nada por defender algo que tal vez no existe. Pero si Dios sí existiera, el predicador ganaría, porque entonces después de la muerte pasaría a una eternidad con su Señor. Pero en cambio el ateo, el que no cree en Dios, después de la muerte pasaría a una condenación eterna. Así que sea bien que exista o que no exista Dios, como seres humanos nos conviene creer en Dios. Pues si no existe no perdemos nada, pero si realmente existiera, entonces perderíamos nuestra vida eterna. Por los siglos de los siglos, según la Biblia, la condenación espera a aquellos que han negado a nuestro Dios, a nuestro Señor. La segunda teoría acerca de quién es Dios, aquel Dios que ellos no conocen, pero que buscan la forma de adorar a algo o a alguien, son los agnósticos o agnosticismo. Apocalipsis capítulo 3 y el verso 16, y quiero tomar este verso, no que específicamente hable de ellos, pero sí da alusión a lo que son ellos, o con la forma en la que ellos se identifican. Apocalipsis 3:16 dice: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Los agnósticos no son ni frío ni caliente, ni blanco ni negro, ni ateos ni creyentes. Se lo pondré de esta manera. Tenemos la teocracia, que creemos que Dios gobierna. Tenemos los agnósticos, que están en la mitad. Y tenemos a los ateos, que no creen en la existencia de un Dios. Así que los agnósticos son los que están en la mitad, pero no se han decidido qué son ni para dónde van, si creen o no creen. Aceptan todo, pero no se quieren comprometer con nada. El agnóstico no niega la existencia de Dios, pero él niega la posibilidad de conocer a Dios. El profesor Huxley inventó la palabra agnóstico, que significa conocimiento de Dios. Amén. Basándose en Hechos 17:23, el verso que acabamos de leer, amén, en el que él dice el Dios no conocido. Así que saca esa palabra agnóstico. Pero el mismo profesor no había comprendido la intención de esta inscripción, y era que el Dios desconocido, según los Atenas, para los atenienses era un Dios desconocido. Pero lo que Pablo estaba diciendo era que este Dios desconocido era el único Dios verdadero, dueño, sabio, Dios todopoderoso y creador de todas las cosas. Dice la palabra del Señor: al Dios conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Los griegos habían elevado ese Dios no conocido a la posición de las demás deidades. Entonces dice la escritura que Pablo entra en un celo a ver tanta idolatría, pero se dio cuenta que había en la inscripción de un Dios no conocido y entendió que este era el Dios de los israelitas y para nosotros hoy día también el Dios de los cristianos. El agnosticismo es muy popular hoy día. Es un cómodo refugio para aquellos que se creen intelectuales, pero que no quieren tomar posición frente a las escrituras o en cuanto a la fe. Cuando un hombre o una mujer con sinceridad empiezan a buscar y a escudriñar acerca del Dios no conocido, Dios será tan grande y tan misericordioso, según Jeremías 29:13, que Dios se dejará hallar de ellos. Dice la escritura: y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. A diario nos encontramos con personas que dicen: yo creo en Dios, pero déjame, yo creo a mi manera. Yo no quiero tener un compromiso con Dios. Yo quiero vivir con Dios, pero como yo quiero es un Dios que se acomode a lo que yo quiero. Por eso muchos consideran que el cristianismo es solamente una serie de reglas y de dogmas y de mandamientos difíciles de soportar y que imposibilitan la felicidad del hombre. ¿Sabe que Jesucristo le dijo a sus discípulos en alguna ocasión: yo les doy mi gozo para que el gozo de ustedes sea completado? Lo que quiso decir Jesucristo es
que ni la economía, ni el sexo, ni los vicios, ni siquiera la salud, ni la posición o los estudios, todo lo que tú logres tener y lo que te proyectes, aunque en algún momento te produzca una sensación de felicidad, no te va a dar el gozo que necesitas. Jesucristo dijo, ese gozo será completado solamente si me tienes a mí en tu corazón. Así que por más que busques en el mundo, nunca serás feliz si no tienes a Jesucristo en tu corazón. La tercera doctrina errónea o pensamiento que los hombres de la actualidad creen referente a Dios es el panteísmo. Referente al panteísmo, esto viene del griego que significa todo. Esto es, teos significa Dios y pan significa todo. O sea que significa todo es Dios. Esta doctrina o este pensamiento panteísta ubica el universo y la tierra como un Dios. Todo en sí, en su totalidad, es un Dios. O sea, todo lo que existe es Dios y cada cosa es una manifestación de Dios. La tierra es Dios, los árboles son parte de ese Dios. Y uno de los conceptos para poder avalar esto es como el cuerpo del ser humano. Tenemos células, tenemos huesos, tenemos músculos, tenemos sistemas por dentro, un reguero de cosas que en sí cada una funciona independientemente, pero todas en sí somos un solo cuerpo. Así que la creencia es que tanto el universo, el cosmos, lo que hasta el momento es conocible, como la tierra e incluso el mismo ser humano, la naturaleza y todo es un solo Dios. Y todo subsiste por sí mismo. Y en pocas palabras ahí también se agrega esta doctrina de la evolución y demás cosas. Bueno, considerando esto, va contra la idea de un Dios personal. El Dios que nos dice la Biblia es un Dios personal, es un Dios que nos escucha, es un Dios que nos visita, es un Dios que tiene misericordia, es un Dios que levanta, que fortalece y es un Dios que también castiga y corrige, es un Dios que hace justicia. Ahora bien, el panteísmo piensa que el mal es solo un estado de la conciencia. Como tal, no existe las tinieblas, no existen los demonios, no existe el diablo y demás cosas. De hecho que como hay tanta reguero de cosas, hoy día nos encontramos con personas que tienen algo de ateísmo, algo de agnosticismo y algo de panteísmo. ¿Ha escuchado usted personas que dicen el mal solamente es algo de la mente, es un pensamiento, pero realmente no creo que exista como tal el mal? Algunos panteístas adoran la naturaleza porque consideran que la naturaleza es parte de ese Dios. De hecho que hay una diosa en Latinoamérica que hace mucho tiempo, generalmente los indígenas y demás adoraban, mira, la Pachamama. Consideraban que era la madre de la naturaleza y como tal de los seres humanos. Yo quiero leer una porción de la palabra en Romanos capítulo 1, el verso 22, el verso 23 y el verso 25. Dice la escritura: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Así que hemos visto el ateísmo, el agnosticismo y el panteísmo. Pero hay también otra creencia. Dios nos creó a los seres humanos con una necesidad de adorar, de creer en que hay un ser superior. Y el hombre en esta búsqueda se ha desviado del camino que Dios trazó, obviamente impulsado por Satanás, que el Señor lo reprenda. La número 4 es el politeísmo. Para esto les quiero leer el libro del profeta Isaías, en el capítulo número 44, en el verso número 6. Isaías 44, 6. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios.
Jesucristo en la revelación de Apocalipsis, cuando se le presenta a Juan el Bautista, le dice, a Juan el apóstol le dice: yo soy el alfa y la omega. En el abecedario hebreo, el alfa es la letra número 1, que es la A para nosotros, y la omega vendría a ser como la Z. No hay nada antes de la A y no existe nada después de la Z. Así que Jesucristo dijo: no existe nada antes de mí, ni tampoco existirá nada después de mí, porque Él es simplemente eterno. Una vez más leo este pasaje: yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Hablemos entonces un poco acerca del politeísmo. Esta palabra viene una vez más del griego. Poli significa muchos o varios, y teos, que significa Dios. Ya usted ha concluido entonces que son varios dioses. La creencia en muchos dioses en las naciones antiguas, se creía que cada fase de la naturaleza estaba gobernada por un dios o por una diosa. Por eso conocemos que habían dios para cada día de la semana es el nombre de un dios, cada mes su nombre es el nombre de un dios, y cada nombre de los planetas también es el nombre de un dios, porque se creía que ellos eran dioses, y de alguna manera cuando pasaba algo se atribuía a un dios, sea un terremoto, sea un granizo, una catástrofe, etcétera, se atribuía a la ira de un dios, y para esto ofrecían sacrificios para apaciguar la ira. Pero para cuando de repente necesitaban la lluvia, también ofrecían sacrificios para que el Dios les enviase la lluvia. Encontramos algunos de ellos, voy a leerles muy brevemente. Estaba el Dios del tiempo, que es el Dios del Cronos, de allí viene el cronómetro. Estaba el Dios de la fertilidad, que era Rea. Estaba Poseidón, que era el Dios del mar. Y durante todos los tiempos a los héroes de las tribus los fueron escalando hasta que los deificaron y los pusieron en posición de deidad. Entonces a los ríos, a la lluvia, a la agricultura, incluso a las pasiones humanas, a las pasiones sexuales, sentimientos y demás, a los planetas y a las estaciones del año, les pusieron el nombre de algunas personas que en algún tiempo fueron héroes. La Biblia condena fuertemente esta forma de paganismo y toda clase de idolatría. Jesucristo y Dios mismo ya han dicho que Él es el único Dios. Quiero que me acompañen, solamente voy a leer, porque el pasaje es claro. Estamos en Isaías 44. Vamos a leer del verso número 9 al verso número 20 rápidamente. Dice la Escritura. Y en este pasaje va a hablar acerca de la idolatría y cómo el hombre ha formado imágenes de madera, de acera y demás cosas para hacer de ellas según eso un Dios. Y mire cómo Dios dice, cómo Dios habla de ellos. Los formadores de imagen y de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es provechoso? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos y le da figura con el compás. Lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipres y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. De él, mire lo que dice, de él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cruece panes. Hace además un Dios y lo adora.
fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante, de la sobra de la madera que le dio un buen uso, ahora del sobrante hace un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Y mire lo que dice el Señor: no saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego, y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante de un tronco de árbol? Mira lo que está diciendo Dios: esto es una abominación. Pero el hombre no tiene conciencia para decir: esto simplemente es un tronco del cual usé para calentarme, y de sus obras voy a usar para un Dios al cual voy a adorar. Así que en esa necesidad que tiene el hombre de adorar a un Dios, se ha desviado de lo que es el conocimiento del Dios verdadero. La quinta es el dualismo. ¿Qué es el dualismo? El dualismo es la doctrina de la existencia de dos reinos opuestos el uno del otro. En el uno solamente hay maldad y oscuridad, y en el otro hay bondad y luz. De hecho, que hay cristianos que creen en esto. Déjame decirle que no. Según el dualismo se dice que estos dos reinos, el del bien y el del mal, siempre están luchando, pero ninguno de ellos ha logrado ganar. Hay una imagen que usted ha visto en la cual usted ve un símbolo muy conocido que es el yin y el yang. Esto es del Asia que viene. En ese símbolo encontramos una figura negra que se intenta, pero a la vez está dividida con una figura blanca. Pero resulta que en cada uno de ellos, en el blanco hay un puntico negro y en el negro hay un puntico blanco. Quiere decir que en el bien hay algo de mal y que en el mal hay algo de bien. Se lo digo de esta forma: Dios, aunque es Dios santo, 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 en él hay mal o hay pecado. Es según la creencia del dualismo. Y el diablo, aunque es malo, perverso, y ya ha sido desechado totalmente por Dios, y la condenación eterna ya tiene la firma de Dios donde está lanzado, se cree que en él hay algo de bien. Pues no. Aunque hay dos reinos, de alguna manera Jesucristo dijo: el príncipe de este mundo nada tiene que ver conmigo, y el mundo está gobernado bajo este príncipe. Se refería: está el reino de Dios, y aunque está también las tinieblas, escuche esto: Dios siempre ha ganado. Dios nunca ha perdido ninguna batalla. Y Satanás ni siquiera es omnipotente, tampoco omnisciente y tampoco omnipresente. Nada tiene que asemejarse contra nuestro Dios. La Biblia nos enseña lo bueno y lo malo. Encontramos allí a Dios, también a Satanás. Pero Dios y su reino siempre han triunfado y triunfarán sobre Satanás y sobre el mal, incluso hasta el fin de la era. La escritura dice en Lucas, Jesucristo capítulo 10 le dice a los discípulos: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí, os doy potestad sobre toda fuerza del enemigo. ¿Cuál fuerza de las tinieblas? Hay quienes son atormentados en la noche, algunos con sueños, a otros les mueven las cosas, a otros lo destapan, a otros escuchan ruido, a otros les han hablado al oído, y a otros son abusados sexualmente. Por decirlo de esta manera, tienen experiencias literalmente sexuales, hablando en la noche con espíritus. Y sabe que dice el Señor: yo les doy potestad sobre toda obra de las tinieblas. Hay un endemoniado
tú tienes el poder de Dios para echar fuera esa posesión, esos demonios, y que esa persona quede libre. Hay algunos que dicen, no, tiene que ir el pastor, o tiene que ir el líder fulanito, o tiene que ir aquel que predica que Jesús sanó. ¿Sabe Cristo que habrán señales para los que creen en Él? Y si usted dice ser cristiano, una de las señales que usted debe de tener es que los demonios deben de sujetarse a usted. Para esto no tiene que tener discernimiento de espíritus, no tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo. Lo que necesita es creer en Dios y orar con la autoridad que Dios le ha entregado a usted. Así que Jesucristo le dice, yo le doy toda potestad sobre toda fuerza del enemigo. Hay fuerzas opuestas en este mundo y el creyente está en medio de esa batalla. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Nosotros estamos del lado del ganador. Dice la Escritura, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Esta y muchas más son las doctrinas erróneas acerca de Dios. ¿Sabe que esto debería de despertar en nosotros esa sed y esa necesidad de leer la Biblia, de capacitarnos? Mire que dice la Escritura en Hechos, donde habíamos leído 17 y 16, que Pablo estaba esperando a Timoteo y a Silas. Pablo no iba a predicar, y Pablo estaba caminando por las calles y empezó a mirar en Atenas altares por aquí, en los dinteles habían dioses por todo lado, habían dioses labrados, figuras de dioses, y Pablo se queda mirando eso y Pablo continúa su camino. Pero llega un momento donde Pablo le entra un celo, dice, no es posible que haya tanta idolatría. Y entonces empieza a predicar a aquellos filósofos y va al Areópago, que es una plaza donde discutían los filósofos, porque está muchísimo la filosofía. Y Pablo empieza a hablarles en el idioma de ellos, y Pablo les presenta el evangelio. Para muchos de ellos es un nuevo Dios, es una nueva doctrina de la resurrección. Pero para Pablo era el único evangelio, era el único Dios, y era el Dios todopoderoso, aquel al cual ellos aún no habían conocido. Pablo les anima a dejar la idolatría y a conocer a aquel Dios. Y la gente lo llama y le dice, explícanos quién es ese Dios. Porque en el sermón primero que Pablo le da en la plaza central, simplemente es como un bosquejo muy por encima de lo que era Cristo. Y ellos que en esa le dicen, Pablo, enséñanos de aquel Dios que no conocemos. Sabemos que hay un lugar para Él y que en ocasiones hemos ido, hemos adorado, pero no conocemos a ese Dios. Ahora que tú lo conoces, revélame nuestro Dios. Usted tenemos la responsabilidad de hablar a los ateos, a los gnósticos, a los politeístas, a los que creen en el dualismo, a los que creen en la evolución, en el Big Bang, en todas estas doctrinas demoníacas. Tenemos el deber de predicarles el evangelio, de hablarles que hay un Dios que sana, que salva, que restaura, que hay un Dios que tiene misericordia del hombre, que sí hay una condenación que no fue hecha para el hombre, que fue hecha para el diablo, pero como el hombre no quiere nada con Dios, entonces el hombre también partirá a una eternidad sin Dios. He aquí la importancia y la responsabilidad que tenemos como iglesia de predicar el evangelio, de conocer el tiempo que estamos viviendo y de decirle a las personas que sí se puede agradar a Dios de tanto pecado que nos rodea. Quiero concluir con lo siguiente. Por causa del pecado y el duro corazón del hombre, el diablo ha inventado varios dioses y creencias para alejar al hombre de Dios, y de esta manera poder llevarlo al infierno, a la condenación eterna. El hombre se ha hecho ignorante por no querer leer la Biblia. Hay muchos, y tuvimos una experiencia no hace mucho. Se nos acerca una mujer, y cuando oigo esto es por las redes, nos contacta de otra iglesia, con una hambre, con una necesidad de Dios, porque en la iglesia en la que estaba poco le predicaban de Dios, como tal ella no leía Biblia, así que por alguna razón empezó a seguirnos y empezó a escuchar la palabra. Ella decía,
Pastores, tiro mis 34 a la basura en cuanto a mi conocimiento de Dios. Yo no conocía a Dios y ahora tengo una hambre por Dios. He aprendido a orar. Quiero seguir orando, quiero leer la Biblia. Hace como 3 días llamó a mi esposa, le dijo: pastora, por favor, dígame cómo leo la Biblia, en qué parte no entiendo esto. Y hemos estado guiándola, pero a donde voy es que hay tantas personas que ignoran tantas cosas, no porque no tengan la facultad o las formas para poder aprender, sino porque simplemente no han querido leer la Biblia. Y por eso hay gran ignorancia en medio del pueblo de Dios, porque simplemente leemos cualquier libro acerca de la Biblia, pero no leemos la Biblia, que es la palabra de Dios. Hay gente que se sabe los nombres de los mártires, de los grandes teólogos de la época, de la antigüedad, de los que han promovido el evangelio, pero pregúnteles ustedes si saben los nombres del libro de la Biblia, y tal vez no lo saben, porque leen mucho acerca de Dios, pero no pueden leer el libro que Dios dejó para que usted y yo lo conozcamos a Él. Primer libro de Reyes, y finalizo con esta lectura. Capítulo 18, verso número 37 y verso 39. Este pasaje lo conocemos, o es muy conocido por nosotros, amén, los predicadores. Primero de Reyes, capítulo 18, verso 37 al 39. Dios es un Dios fuerte y celoso, y Dios se revela a aquellos que lo buscan de corazón, para avergonzar a aquello que no es Dios, y para salvar a los hombres de la potestad de las tinieblas. La escritura dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. También dice el profeta Ezequiel que llegará el tiempo donde la gente va a buscar a Dios, pero no lo van a encontrar. Van a madrugar a orar, pero ya no sentirán al Espíritu Santo, porque entonces Dios ya no se dejará hallar por ellos. Mire lo que dice la Biblia en primer libro de Reyes, capítulo 18, verso número 37 al 39. El profeta Elías está clamando y dice: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, después de lo que ha ocurrido, entonces se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. No sé cuál es tu Dios, y te hablo a ti como cristiano. No sé en quién tú has creído. No sé si crees a Dios por convicción propia o porque simplemente creciste siguiendo lo que tus padres hacían. Dios es más real que una religión. Dios es más real que un milagro que tú hayas visto. Dios es más real que cuando una persona está endemoniada y recibe liberación. Dios es más real que el mundo espiritual que hasta el momento has conocido. Te invito a que lo conozcas. Te desafío a que ores a Dios y le pidas a Dios que te muestre tu gloria. Te desafío a estudiar la Biblia, a leerla y a querer conocer a ese Dios que tal vez aún no has conocido. Padre eterno que estás en gloria, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias en este